Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia hoy en el capítulo 20 del libro del Éxodo. A alguno ya le habrá caído esto como un mazazo y habrá dicho ¿cómo? So let's Éxodo, read Exodus capítulo 20. chapter 20. Está bien la lectura de Daniel y por supuesto está bien el testimonio de José y el pastor no se enfada y aquí no pasa nada. Vamos adelante. So Es we la- have been hearing the word of God Es la already. iglesia del Señor, aquí no hay jerarquías There is no hierarchy in the church of the Lord, y cada uno tiene derecho a tomar su tiempo y compartir lo que el Señor and you all have haya the hecho. right to share what God has given you in your heart. Muy bien. Capítulo 20 del libro del Éxodo. Exodus chapter 20. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, porque Jehová tu Dios, la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, pequeño pero poderoso. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Esta es la corona ya. No codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este pasaje es conocido como los 10 mandamientos. This passage is well known as the 10 Commandments. No sé si después de 16 años, esta será la primera vez que leo esto en la iglesia. I think that we've been here 16 years in church, and it's the first time that I read this in church. El otro día vi en un vídeo que alguien lo leía en la iglesia, ahora muy reciente, I saw that somebody was reading. I saw a video that somebody was preaching about it, y me entró escalofríos. and I got goosebumps. Hay quien piensa que esto debe ser predicado, Some people believe that this must be preached, y en cierto sentido debe ser predicado. and in a sense, it should be preached. Pero nosotros somos cristianos, But we are Christians. nosotros somos creyentes We are believers en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y la Biblia dice claramente que la ley por medio de Moisés fue dada, And the Bible clearly says that the law was given through Moses, pero la gracia y la verdad, but grace and mira truth. que aquí la verdad viene pegadita a la gracia, And see, truth comes together with grace, vinieron por medio de Jesucristo. came through Jesus Christ. De manera, como dice la Escritura también por medio de Pablo, que ya no estamos bajo la ley, So as Paul says very well, we are not under the law sino anymore, bajo la gracia. but under grace. Cualquiera que un poco incautamente oiga estos 10 mandamientos que hemos leído, So anyone who starts hearing these 10 commandments that we have read, le provoque como una intención de tratar de cumplirlos. if you hear them and you say, I have to
keep them. Porque ciertamente la ley de Dios es buena, Because the law of God is good, es justa, it is es just, santa. it's No hay holy, nada que tengamos que decir and there's contrario nothing that we can say negative about it. a la ley que acabamos de leer. Ahora bien, en el libro de Romanos, But let's go to the book of Romans, en el capítulo 3 chapter 3, y el versículo 20, verse 20. allí dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No person will be justified by doing the law. De manera que cualquier intención interna que suba en nosotros para tratar de cumplir esos 10 mandamientos que hemos leído, any intention that we have, because we say we have to keep these commandments. Pablo nos deja bien claro que por medio del cumplimiento de esos 10 mandamientos y otras muchas leyes desminuzadas que encontramos en el libro de Levítico y otros, Paul says very clear that these commandments and other commandments that are in the law, Pablo dice, ningún ser humano, Paul says that no person, y aquí la palabra ninguno, como digo muchas veces en el original, significa ninguno, and no person means none, not a single one, no person, por las obras de la ley, por el cumplimiento de la by ley, keeping the law, ningún ser humano no person será justificado will be delante de justified Dios. before the Lord. Romanos 3:20 Romans está 3:20. escrito. It is Que written. piense que es algo de mi cocido, Don't you think that I am making this up? porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice aquí. Because through law is the Ahora mira, knowledge of sin. una vez que hemos leído la ley, al menos en su núcleo, lo que son los 10 mandamientos, But now that we have read y about the law, para borrar toda confusión o toda intención que pueda quedar en el ser humano de que cumpliendo estos 10 mandamientos, Dios nos mira con agrado, and you see, we have to stop thinking that because if I keep these commandments, God will look at me with Pablo pleasure. dice, no, la ley no fue dada para eso. Paul says, no, law was not given for La ley that. no fue dada para que tú la cumplas y Dios te mire con agrado. No, Señor. Law was not given for you to keep, and that way God will look at you Acabamos de leer aquí que pleasure. por medio de la ley es única y exclusivamente el conocimiento del pecado. Nada más. But we have read that, Nada más. that law is to make men recognize and be conscious Y of sin. deja bien claro la That's what it escritura is for. que en Romanos 3:20 que acabamos de leer, que por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. And we have read that no person will be Yo justified creo que la by keeping the Iglesia, law. los creyentes en Cristo deberían decir aquí, amén. So I believe that you have to say amen. Porque nosotros no estamos bajo el yugo de esclavitud, Because we're not under the yoke of que no es otra cosa slavery. que la ley de Dios, And the yoke is the law que of es God. buena y santa, That is good and pero holy. para nosotros nos resulta un yugo de esclavitud porque no podemos For cumplirla. us, it's a yoke of slavery because it is impossible to keep. Pero Pablo dice, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo And libres Paul says, be firm in the freedom that God y no made os you volváis a free, someter al yugo de and esclavitud. do not submit again to the Hermano yoke mío, of slavery. tú y yo somos seres libres, So you and I are free. free, libres o libertad. We are free. Somos libres. Hay una película por ahí, como no, que se llama Los hombres libres de Johnson o algo así, solo no recuerdo bien. There's a movie that's called The Free Men, Johnson's Algo Free sobre Men, or la something like guerra that. de secesión en los Estados Unidos. It's about the Los hombres libres de Johnson. secession war. Nosotros deberíamos llamarnos los hombres libres de Cristo. We should be called the free men of Hombres Christ. y mujeres. Men Libres and de women, Cristo. the free people of Bueno, Christ. entonces, mira, ahora vamos a ir al libro de Gálatas un poquito más So, adelante, let us go to de Galatians. Romanos. Hay una pregunta aquí, fantástica, fabulosa. There's a wonderful question in Recuerdo que Galatians. nosotros la estudiamos una mañana hace como, no sé, quizá 35 años I remember studying this question 35 years ago, en more una or escuela less, dominical. in a Sunday school. Nosotros procedíamos de una iglesia We- pentecostal. We were born again in a Pentecostal Con una church iglesia, con una, doctrina
arminiana, with an Arminian doctrine, muy esclavizaditos that we were slaves al cumplimiento de la ley. to keeping the law. Y cuando empezamos a desmenuzar este tema, se nos abrían unos ojos como And when platos. we started studying this, our eyes were opened, No es para menos. of course. Gálatas capítulo 3 Galatians 3, y versículo 19 verse 19. dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dios da la ley y sus 10 mandamientos en Éxodo, tú lees el libro de Levítico, está cargado de cuestiones de la ley, acerca de infinidad de cosas. Y luego se nos dice Pablo que no, que por medio del cumplimiento de esas leyes, ni tan solo un ser humano jamás nunca será aceptable, justificado delante de Dios. Entonces, ¿para qué la ley? See, we know that the law is good, but then we also know that no person will be justified by keeping the law. ¿Es pertinente So what is la the law pregunta for? o no? So then this question is Entonces, good. ¿para qué la ley? What is the purpose of the law? Mira, aquí a continuación dice Pablo que la ley fue añadida. Es un añadido. The law was added. Es un añadido. It is No sé It is si a ti just las comidas te gustan tal cual added. o te gustan condimentadas. I don't know if you like the food with a little bit of spice. Tú preparas una comida You prepare your lunch y a lo mejor le añades un poquito de curry and you add some curry o de sal, or some salt. algo así. No es el núcleo fundamental not de tu plan, de la comida que estás It's not the preparando, main sino es un ingredient añadido. of the dish, but you add it. La ley no es el núcleo fundamental del plan de salvación de Dios, es un The law añadido. is not the main ingredient of the plan of God. It is something that we ¿Y add, that para He has qué? added. ¿Para qué añade And what Dios is esto? the purpose of the law? Dice, es un añadido, fue añadida It was a causa added de las transgresiones, To expose the hasta que viniese transgression. la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada, bueno, a quien fue hecha la promesa, hasta la simiente a quien fue hecha la promesa es Cristo. O sea que la ley es un añadido, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que venga The Cristo. law was added until the seed, until Christ came. Mira, hay una interpretación acerca de There's an de este interpretation pasaje about this passage, muy generalizada. and it's a very general Pero totalmente explanation, errónea. and it's very Dicen mistaken. que la ley fue dada para refrenar el pecado That the hasta law que venga was Cristo. given to stop sin or to Eso no es lo hinder que sin quiere until decir ese Christ texto. came. But this is not what it says. La ley no refrena nada. The law never stopped sin. Si la ley refrenase el pecado, If the law stopped sin, no necesitamos a Cristo. we would not need Christ. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Paul says, I do not reject the grace Pues of si por God. la ley fuese la justicia, Because if justice was through the law, por demás vino Cristo. why Jesus should ¿Para qué viene never have Cristo a come? morir si lo único que necesitamos es cumplir la ley? Why would he ever come if we only had to keep the law? La ley fue dada, hombre, para refrenarnos un poco, porque si But no nos desbocamos The hasta que sin was given venga. us La to ley no stop us from refrena sinning, nada. because otherwise we would be sinning much more. But the law never stopped anyone from sinning. Todo lo contrario. It's the opposite. Mira, si vamos un poquito atrás al libro de Corintios, Primera de Corintios, al capítulo 15 de Primera de Corintios, y el versículo 56, dice allí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. It says the power of sin is the law. La ley da poder al pecado. ¿Has leído eso en la Escritura? The law gives power to El sin. poder del pecado es la ley. The power of sin is the law. Luego la ley, lejos de refrenar nada, lo So- que hace es que le da poder al pecado. So the law, instead of stopping people from sinning, it actually empowers sin. El mismo San Jerónimo, un padre de la Iglesia, interpretaba esto así. No, es para refrenarnos. ¿Refrenarnos de qué?
Many people interpreted it wrong, saying the law stops people from sinning. Todo lo contrario. But it's the opposite. La ley le da poder al pecado. The law gives power to sin. Pues dice la Biblia que donde no hay ley, So the Bible says that where there is no law, tampoco se inculpa de pecado. nobody is guilty of sin. ¿Sí o no? Isn't that true? Ahora, ¿había pecado en el mundo Now, was there sin in the Antes world de before que Dios le diese estos 10 mandamientos a Moisés en el monte the Sinaí? law was given to Moses in Mount Sinai? Anterior a esa ley, ya había pecado en el Well, mundo. previous to that law, there was sin in the world. Dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre, The Bible says that sin came into the world through one man, Adán, Adam, y por el pecado la muerte. and through sin, death came. Así la muerte pasó a todos los hombres, And death came that way to all men por cuanto todos pecaron. because everyone sinned. Todo esto muchísimo antes de que la ley fuese dada en Sinaí. And this was before it was given to Sinai. The law was given to Ahora bien, Moses. Había pecado, So there was sin before. pero si no hay ley, But if there is no, no se law, puede enjuiciar, ni inculpar, ni condenar a nadie You cannot por su judge pecado, anybody. porque no hay ley. there can be no trial, no judgment, because Si there tú is no tienes law. una ley que te marca no poder conducir a más velocidad de 120 kilómetros por hora y tú vas a 150, vas a tener una sanción. If there is a law that says that you cannot speed more than 120, if you do so, then you will be caught. Pero you will be guilty. si no hay una ley establecida que But te if- diga que pasar de 120 es delito, nadie te va a condenar por If eso, como si there vas is a no 300. law, you are not guilty. Luego, ¿qué hace la ley? So what does the law do? Poner de manifiesto It- la infracción, It shows that you are, poner de sinning. manifiesto el pecado. it exposes sin. Ahora mira, a la pregunta de entonces, ¿para qué la ley? So the question, then what is the purpose of the law? Aunque el mismo Pablo lo contesta aquí en Now, Gálatas, Paul answers it in lo Galatians, contesta mucho más claramente en el But- capítulo 5 de Romanos. but in Romans 5 he answers it even better. Romanos capítulo 5 y versículo 20. Romans 5 verse 20. Entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Pablo dice aquí, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Law came Para que el in pecado to abundase. increase sin. O lo que es lo mismo, para que se ponga de manifiesto el pecado. Porque si To no hay una manifest señal que te sin. prohíba dónde está la infracción, no hay pecado. Because somebody can say, but what is the infraction? There is Pero- no sin. But Si la ley viene y te dice, no matarás, if the law says you cannot kill, tú ya matabas antes, pero ahora la ley te pone de manifiesto You- que eso es you- pecado y estás condenado. you used to kill and it was not a sin, but now you kill and it is. Luego, la ley fue dada para sacar arriba, para sacar a luz, para que se ponga de manifiesto el pecado que hay en la humanidad. So the law was given to bring to the light the sin that was in humanity. Y para nada más. And that's what it La ley is se for. Only that. introdujo para que el pecado abundase. Law came in to Mira, make apparent the law, to increase the law. The somos sin. todos sin. igual, todos estamos hechos del mismo barro y traemos la misma historia No, desde que we're all the nacemos. same. We're all made of the same. La gente tiene una idea falsa de que no es tan mala. Now, people have a false idea that they're not so bad. Incluso hay cristianos humanistas, como hablábamos el otro día de Erasmo de Rotterdam, There are que even piensan Christians, que el hombre humanitarian no es tan malo. Christians, that think I'm not such a bad person. Sí que hace a veces cosas buenas, o sea, cosas malas, pero a veces hace buenas también. I en do fin. some bad things, but I mostly do good things. Pero la palabra de Dios deja bien claro que la naturaleza del hombre está totalmente caída. But the Word of God manifests that the nature of Él man dice, is fallen. No hay justo ni aun uno. And he says there is not one No hay righteous quien person. haga lo bueno. Nobody does anything good. No hay quien busque a Dios. Nobody seeks God. Todos se descarriaron. All went astray. Todos. All A una se hicieron inútiles. are. Esta es la sentencia de Dios sobre la raza.
all are not good. Vienen los humanistas y This is dicen, no, our cuidado human con esta race. teología protestante extrema. Aquí lo único que se necesita, hombre, mira, es ser un poquitín mejores. And then people come and say, but we only have to try to be better people. No. El camino de salvación No, the path of no es ser salvation un poquitín mejores. is not in being a little bit Ni better. esforzarnos en cumplir un poco mejor la ley de And it's Dios. not about trying to keep the law of Algunos God. dicen, a mí me lo han dicho, Some people have said to gente que me, yo he apreciado en el Evangelio y que les doy como muy válidos en otras áreas, pero a mí me han dicho, tú ahora tienes que esforzarte en dar un buen testimonio. they say, now you have to make an effort to have a Y good testimony. allí donde tú no llegues, And where you don't, what you Cristo cannot do, cubre. God will do for O sea, hacen you. de Cristo So Christ is un peón de albañil de mala muerte a que viene helper detrás de ti con un poco de yeso y una paleta tapando los agujeritos que tú te vas dejando. that covers whatever you have not been able to cover. Dios bendiga sus corazones. Qué buena falta les hace. No, Dios ha cargado todos los pecados de But los that's not the way creyentes it sobre is. las espaldas de Cristo. All our sins have been put on the shoulders of Christ, and Él He has llevó borne todos our nuestros sins. pecados He bore our en su sins cuerpo on His body, sobre el madero. on the cross. Y o aceptamos And we either accept por la fe que Cristo llevó through faith todos nuestros that pecados Christ took away all o our nos sins, quedamos sin nada. or we don't have anything. ¿Qué es eso de tú esfuérzate hasta donde puedas y luego ya el Señor se encarga You del cannot resto? say, I will do the best I can, and then He will do whatever I have not been able Ahí to do, está el He will diablo. cover. That's an idea of the Muchos devil. piensan que el diablo está en cosas claramente obscenas, como tratar de hacer que tú cometas un pecado sucio, grave. No es tan torpe como para eso. Tú y yo ya cometimos suficientes pecados como para que el diablo nos lleve al infierno 1.000.000 de veces. Many people believe that the devil is trying to make No. you commit a very horrible sin, but you have already sinned to go to hell many times. Esa no es la labor So the principal del devil diablo. doesn't need you to sin La labor more. principal del diablo es que el cristiano no entienda bien dónde está su salvación. But you see, what the devil does is he tries you to not understand where your salvation is. Por eso digo a veces que la doctrina de la salvación por las obras es una doctrina criminal. That's why I say that the doctrine by salvation by works Es is a una criminal doctrina doctrine. del diablo. It is of the devil. Él sabe que por ese camino se lleva centenares y millones de personas al infierno. He Lo knows sabe that through bien. that way he leads people to hell. Por medio de la ley, Through the law, ningún ser humano not one person será justificado delante de will Dios. ever be justified before the Lord. Ahora, estábamos comentando, la ley fue dada para que el pecado So the abunde, law was given para poner de manifiesto to que el pecado está ahí. expose sin, La to gente, "No, yo increase reconozco sin. que, en fin, no es que sea una persona al completo, pero soy mejor que mi cuñado, porque mi And people say, cuñado but no I'm not a veas". perfect person, but I'm better than my brother-in-law. Siempre People thinking that they're reconociendo good. un poco de nuestra maldad, pero siempre también otro We acknowledge medio that kilo we're de not justificación perfect, but we propia. have No soy self-righteousness. tan malo como... I'm not so bad. La ley es como una luz que entra en un calabozo oscuro. The law is like Antes metían a los presos en calabozos a dark cell. profundos abajo en un segundo o tercer piso donde no llegaba la luz por ninguna parte. In the past, they put prisoners in dungeons Allá abajo where there was tampoco no había light, ventanas ni había ningún candil, no totalmente a windows, oscuras. nothing. They were completely dark in Y the darkness. Cuando tú estás totalmente a oscuras, And when you're completely te in puede the parecer que darkness, estás en un lugar más o menos limpio, you may think that you're in a clean place. pero cuando alguien entra al calabozo y trae luz, But if somebody comes with a light tú in the ves dungeon, bichos que corren por you la see all the pared, bugs se esconden hiding from the entre los light. ladrillos porque les molesta la luz. Descubres allí toda una serie de cosas, ratas, bichos, cucarachas. You discover all suciedad. types of things. I mean, all types of. ¿Quién te enseñó que eso estaba ahí? And who revealed that was there? La luz, The light revealed it. la ley So de the law of pone de God manifiesto manifests la maldad real que hay en el corazón del hombre. the wickedness that is in the heart of men.
yo estaba aquí a oscuras, no pensaba que yo Well, era tan malo. I never thought I was so bad. Pero la ley viene y dice, But the sí lo law eres. comes and says you are bad. Luego hay un testimonio mayor que el de la ley de Dios, que ya es un And buen there's a testimonio greater en contra de los de la justicia propia. testimony, and this is for those who have Y self-righteousness. es el testimonio de Jesucristo nuestro And it's the Señor. testimony of Jesus Christ. viene He y- came and Recordando la ley de Moisés, él dice, oíste a Quoting- los antiguos que fue dicho, quoting the law of Moses, you heard from our fathers that no matarás. you shall not kill. Tú dices, yo no he matado nunca, yo Oh, no, I've never killed any cumplo ese person. mandamiento a la I have perfección. kept that commandment Pero Jesús dice, perfectly. pero yo os digo, But then Jesus says, but let me que tell cualquiera que le you llame tonto a su hermano va por el mismo camino que el que mata. that anyone that calls his brother fool is Esto puede parecer a exagerado. killer. Pero tú sabes, hermano mío, que dice cualquiera que llame a su hermano necio, necio sabes que es tonto. Tú sabes que llamar tonto a tu hermano o cualquier cosa similar, puedes matarle, But can't you see that when you call your brother puedes fool, afectarle you can kill en him, su ánimo you de tal affect manera his que lo estás his spirit, cruelmente matando. that you're killing him. Estás hablando mal de él, lo estás You're speaking bad criticando, about him. You're le estás llamando tonto, necio, le estás llamando incauto, le estás llamando You're calling him poco a fool. precavido, le estás llamando inútil, le estás llamando, lo estás matando. Jesús dice, yo te digo que el pecado es el mismo. and Jesus, it's the same sin. Mi padre siempre me decía que a las personas no podemos quitarles la ilusión, My father always said never to take dreams away from people. porque si tú le quitas la ilusión Because a if you una take away their persona, dreams, le estás quitando aquello que lo motiva a vivir, you're taking away their motivation of life. lo estás matando. You're killing them. ¿Ves? Jesús eleva el So significado Jesus de la ley elevates the significance of the law a un punto donde dice, o sea, to a yo point no where he you matado say, nunca, I've never pero ahora killed. cuando Jesús viene y me dice esto, me ha descubierto los bichos y las cucarachas. Now, when Jesus Resulta comes and que says aquí that, hay lo que yo no I have sabía que discovered había. that there are more bugs than I thought there were. ¿Oísteis a los antiguos que dijeron, You no heard cometerás adulterio? Our Lo father acabamos de said, leer. don't commit adultery. Pero yo os digo, But I tell you, no he cometido adulterio nunca, I've he never cumplido ese committed mandamiento de la ley adultery. I maravillosamente. have kept the law. I am a Jesús good dice, "Sí". person. Yo os digo que But Jesus says, cualquiera "Oh, yeah? que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella allí donde las cosas importan, Anyone that en el desires a corazón. woman has committed adultery. Y uno dice, oh Señor, has And then you entrado say, con la "Oh, luz, my has descubierto Lord, las ratas, las cucarachas, los You've bichos. turned on the light, que a and oscuras- and we have discovered that there's more insects Yo no sabía than que we estaban thought. allí. I didn't know that they were there. Es por medio de la ley, Because through the law, es el conocimiento del you have pecado. knowledge of Y sin. la ley fue dada para que el pecado abunde, And the law was given so that sin abunds, para que salga a la luz. so that it comes out to light. La ley es como un espejo. The law is like a mirror. En un espejo, el In the hombre, mirror, la mujer, man or woman, iba a decir la mujer que se mira más que el hombre, pero es mentira, el hombre se mira más que la mujer en el espejo. Te miras en el espejo y el espejo te pone de manifiesto las manchas que tienes en la cara. you see the spots that you have in your face. Has estado allí con la inglesa trabajando, me refiero a la llave. La llave inglesa allí trabajando, te has manchado un poco de grasa, has tocado aquí y llevas un manchón de grasa en la cara. You've been Pero working como with no your tienes hands, conocimiento de ello, And there's a vas stain tan on your majo tú face, por la vida. but you don't know. So you are De pronto walking Te miras al espejo unknowingly, but then you stop and you look at yourself y in the te mirror, pone en in the mirror, conocimiento de la mancha que llevas en la cara. and you see, oh, there's a stain on La my ley es face. igual. And Lo it's que the hace same es with the darnos law. conocimiento de nuestro pecado. It gives you knowledge of Que your pensábamos sin. que no estaba allí. You thought that sin was not there, Ahora el espejo no te lava, but the mirror doesn't clean pero te you. incita a marcharte al lavabo y lavarte la cara. But it encourages you to go Por to eso dice seek Pablo some water and que clean la your ley face. trabaja en nosotros como un ayo que nos lleva a Cristo. That's why Paul says that the law is a helper La that ley no te leads lava. us to Christ. No tiene la capacidad de lavarte. The law cannot No clean tiene you. la capacidad de limpiarte. The law cannot No tiene la capacidad de wash darte anything. salvación. It cannot save Pero you, tiene la capacidad but it has the capacity, de the llevarte a ability Cristo.
to say, oh, I have to y go ser and lavado en su wash, sangre and to go and wash in His blood por la fe. by faith. Ahora te digo que muchas Now, let me veces la tell ley you- tiene un trabajo muy duro para convencer a algunos de que deben ir a Cristo. Many times law has Porque a tough time convincing people that they tienen- need Christ, Tan arraigado en sí mismos que sí pueden. because people have this idea that they can do it, ¡Qué labor, Dios that they're mío! good, that Qué it's hard for labor. them. They're hard to Mira. convince. Ha leído Dani un pasaje acerca de la bendición, de la Now, obediencia. Danny read previously about the blessing. Está ahí en ese libro de Deuteronomio. Las consecuencias de la obediencia es la bendición y la consecuencia de la desobediencia la maldición. Now, the consequences of obedience is Ahora, blessing, and yo the digo una consequence cosa. of disobedience is Lo the comenté curse. el domingo pasado y quiero reincidir en ello, porque creo porque lo veo, que estamos viviendo, como decía aquel evangelista, en tiempos de vocinglería y superficialidad. I think that we are living in a time of shallow Uno escucha people. mensajes de un lugar And y many otro voices and y te quedas con cara de tonto, así. And you hear Dices, people pero and you ¿qué es esto? What are they talking about? Filosofías, Philosophies, tácticas, tactics, programas de autoayuda y superación, self-help and self-motivation programs, cosas que no funcionan. things that don't work. Le oye decir, hermano, porque si tenemos esto y lo otro, lo que tenemos My que brother, hacer es if we do esto. this and Y te that, dan una solución falsa, no and they give you a funciona. false solution. That doesn't work. Te dan ganas de decirle, pero de verdad, tú has puesto eso en práctica And I y te ha feel like telling these funcionado. people, but did you Y si fuesen nobles tendrían this que decir, true? no. Pero claro, has es it un worked for mensaje you? And they would say, no, it que hasn't worked. así a simple vista parece tan elegante que se lo presentan a la congregación y salen como grandes pastores o grandes evangelistas y le han dado a la congregación paja. And so they may be preaching and they seem like they're great preachers, but they have not given anything to the congregation. Insistí en eso y quiero volver a decirlo. La bendición Now, if you want the blessing, está, mira, casi que podemos leerlo aquí en Gálatas. in Galatians we can read it. Saltamos un poco, pero bueno, confío que no me perderé. Gálatas, capítulo 3. Galatians 3, La bendición no viene a nuestra vida de cualquier manera. the blessing does not come to our lives in just in any Escúchame, way. la bendición no viene a nuestra vida de cualquier manera. Mira, Dani antes me hacía mención, yo conozco su corazón, yo conozco a Dani y yo sé lo que Daniel quiere decir. Dice, la gente de fuera que no son creyentes en Cristo, a veces les va bien porque tienen fe. And he was saying Y es that cierto, how people es cierto. outside sometimes do well because they have faith, and it's true. Yo sé que Dani no se va a molestar con eso, porque yo ya digo, entiendo lo que él quiere decir. Luego se puede traspolar y decir, ¿cuánto más nosotros? Que nuestra fe es una fe en Cristo. And how much more us who have our faith in Christ. No debe movernos esto a nosotros a creer también cuando aquellos tienen una fe solamente mental, un positivismo, porque su fe no es la fe de Cristo. Because see, No. these people that do well outside of Christ, they do well, but their faith is Cuando not in Christ. So Pedro y much more Juan us. levantaron aquel cojo a la puerta de la hermosa, ellos dijeron, por la fe que es de él, vosotros tenéis sano a este hombre en medio vuestro. La fe que es de él, la fe que tienen en la calle no es la fe de Cristo, The faith- pero es una fe que les funciona. In the world is not a faith in Christ, but it Claro, works es for así. them Ahora, up to a point. Debemos considerar que si Jehová no edificare la casa, But we have to know that if the Lord doesn't edify en the vano se house, esfuerza el que la edifica. they make an effort in Vosotros vain. entendéis que no estoy menoscabando la palabra que trajo Daniel, ni muchísimo menos. Él estaba animándonos como diciendo, si ellos lo hacen y son lo que son, y a la larga es una bendición del mundo que no va más allá, ¿cuánto más nosotros no deberíamos creer, puesto que la fe nuestra es la fe de Cristo? Y tiene razón. See, he was saying that how much more that we have Christ, we need to have faith. La bendición de la Now, iglesia the blessing of the viene church únicamente comes por la fe.
by faith en la sangre de Cristo, in the blood of en su Christ, sacrificio in his sustitutorio. sacrifice. Y nada más. And only that. Todo lo que entre por otro medio es temporal y pasajero, y lo que es peor, engañoso. Everything else is deceitful. It's a lie. It just passes by. Sí, el It versículo notwithstands. que queríamos leer aquí en Gálatas capítulo 3, So Galatians 3, versículo 9, verse 9, dice allí como conclusión a lo que se viene diciendo, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. says, those who are people of faith are blessed with the believing ¿Quién dice aquí la Abraham. palabra que son bendecidos? Who are the blessed? ¿Los de las obras? Those of the ¿Los works? que se esfuerzan por agradar a Dios de otra manera que no es creyendo en Cristo? Those who make an effort to please No. God in other ways than believing God? Aquí dice claramente que los bendecidos son los de la fe. It says, those who are blessed are those of the faith. Me parece tan importante. And it is so Yo he important. visto gente en la iglesia You see, I've seen people in church que han escuchado el Evangelio durante años that have heard the gospel y for no years se han enterado. and still don't Y get yo it. veo en su pensamiento, en su actitud y en su vivir, que no solamente tienen a Cristo, sino que tienen también su buen hacer y no lo sueltan. And I see people no lo that sueltan. not only have Christ, but also depend on their good Y doing. acontecen cosas en sus vidas y en sus casas que no deberían acontecer. Y ellos se preguntan, ¿por qué? And things happen in their lives that shouldn't happen, and then they say, why? Porque estás dando lugar al diablo. Well, because you're giving place to the No devil. dice eso la Escritura, no deis lugar al diablo. Doesn't Scripture say, don't give place to the devil? Con esta actitud de no tener nuestra fe única y exclusivamente en la sangre de Cristo, sino también en qué bien lo hago, qué When buena we persona soy. stop only trusting in Christ and we say, oh, but ¿Cuánto I sirvo a la do iglesia? well, I'm ¿Cuánto me serving the esfuerzo? Lord, I make a great effort. Mira, mientras no te calles, Well, as long as mientras you're no not cierres tu quiet, boca en ese sentido, Dios nunca te mirará con agrado. God will never look at you Porque with pleasure, el único bendecido because the only blessed es el hombre y la mujer de fe, is the man and woman of como lo faith, fue Abraham. like Abraham was. Todo lo demás, por el amor de Dios, deséchalo. And you have to Solo reject everything traerá else maldición a tu casa. that will bring curses to Daniel your leía las house. bendiciones, Danny was reading the blessings, pero también hay but maldiciones. there are curses also. Tenemos que tener cuidado con eso. And we have to be very Gente careful. que yo conozco porque yo vengo de esa tendencia. People that I know because I was born again Hasta que el with that Señor me abrió los tendency. ojos al Evangelio de la gracia de Until Dios. God opened my eyes to the gospel of Yo anduve grace. por sendas, por estepas secas donde crecen flores raras y no encuentras I walked in the desert nada for verde. many years and there was no green pasture hasta que until la luz vino, se me the light hizo la came claridad. and I saw Yo dije, things Señor, clearly. ¿por qué me has traído durante 30 años a través de estas iglesias, de estas denominaciones, I thought, de Lord, este tipo de pensar y de ver las cosas, que es contrario a tu palabra? Why did you bring me? Why did I have to be born again in a church that was Claro. against? I mean, Y yo adoraba a mi pastor, nadie toque a mi pastor. that's preaching against the gospel Pero mi of grace, and I pastor- loved my pastor. Quiero creer que inconscientemente But my pastor, Dios bendiga su and I corazón. bless him, I love Me him, estaba enseñando mal. was teaching me wrong. Me estaba enseñando a ofrecer a Dios el sacrificio de Caín. He was teaching me to offer to God the sacrifice of ¿Sabes Cain. cuál es el sacrificio de You Caín? know what the sacrifice of Cain ¿Tú was? crees que Caín ofreció un sacrificio malo? Do you think his sacrifice was La bad? Biblia dice que él The Bible buscó lo says- mejor He sought the best que él tenía. that he had. Frutas, verduras, hortalizas, pero no agarró lo que se estaba poniendo malo, lo mejor He didn't offer the bad se things. lo He trajo. offered the best. al Señor como ofrenda. And he brought to the Lord as an offering. Pero en esa ofrenda no había nada más que justicia propia. But in his offering, there was Señor, mira si soy self-righteousness. buena persona, Look how good I am. que he dejado la manzana podrida allí en casa para mí tal, y te he traído a ti la sana, lo mejor te lo he traído a That ti, I Señor. have brought you the best that I have. La ofrenda de Abel fue distinta. The offering of Abel was different. Él hizo un sacrificio de sangre, His sacrifice was a sacrifice of ofreció un blood. cordero. He offered a lamb. Vosotros sabéis el You significado understand de what eso. that means. El corazón de Abel And the heart of Abel, estaba a través de la sangre through en the una blood, justicia que viene de Dios y no en la mía propia. was
His sacrifice was in the blood ¿Qué ocurrió como and not in consecuencia? his righteousness. Dice el So, capítulo, creo que es 4, capítulo 4 in Genesis 4, de Génesis, capítulo 4, el versículo 3 nos informa que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice aquí, y miró Jehová con Verse 4. agrado a Abel y su ofrenda, porque era una ofrenda de fe, era una ofrenda en la cual mediaba sangre. ¿Y qué dice el versículo 5? Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Escucha, mira, hermano mío, escucha. La ofrenda que tenemos que ofrecer siempre a Dios es una ofrenda por medio de Jesucristo. see, the only offering that is accepted is the offering Si tú through Jesus ofreces Christ. otra ofrenda, And if por you mucho offer God esfuerzo que te cueste, your own efforts. no lo digo yo, lo dice la It's palabra, not me, it's the Lord. Dios no te mirará con agrado That God will Y not tu regard semblante you with decaerá. respect. And y te enfadarás you will be y angry dirás, and ¿por qué a mí, indignant Dios? and say, why ¿Por me, qué me God? llega esto, Dios? Why does this happen to me? En tu mano está la solución. But you have the solution. Los de la fe son bendecidos Those of the faith are blessed con el creyente Abraham. along with the believing Abraham. Es tan importante It is so important que desechemos toda justicia propia. to reject our He visto gente self-righteousness. en la iglesia que viene, I've seen people that come to incluso church durante años, for many years y ellos cambian de vida, al menos and en they lo externo. change their life. Dejan in de the hacer esto, external, dejan de ir allí, dejan de juntarse con esta gente They y ahora stop vienen a la iglesia y hacen getting otras together with cosas. bad people, they start doing good things, Y tú dices, mira qué bien esto. and you say, wow, look Pero at this de person. pronto, And all of a Pasado sudden, un tiempo surge la pregunta, the yo he question hecho todo lo que arises, tenía que hacer, ¿por qué Dios no me responde? I have done everything that I had to do. Why doesn't God answer me? Y tú dices, ahí estaba el And you say, problema. that's the answer. No puede Dios mirar con agrado la ofrenda de God Caín. is not pleased by Eso those es lo que buscabas. sacrifices. Ganar el favor de Dios sobre tu vida con todo ese esfuerzo que tú has venido haciendo durante 3 años. You were trying to win God's blessings by your efforts. Dejando el mundo y asistiendo a la iglesia y dando la apariencia de, eso es lo que buscabas, recompensa You a were tu buen seeking hacer. the reward of Mientras your no te good calles, doing. Dios no te mirará con agrado. But God will not look at you with pleasure. I mean, will not be pleased with you. Dice Gálatas 3 que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y a continuación el 10 dice que todos los que dependen Galatians 3:10 de las says, obras de la ley están bajo maldición. all that depend on the works of the law are ¿Ves? under the curse. ¿Qué quiere decir? Todos los que tratan de conseguir que Dios los mire con agrado, All those who try to be conseguir que regarded by Dios los God bendiga, with favor, Eso es lo que try queremos to todos. earn their y blessings. para eso utilizan el camino de las buenas obras, del esfuerzo propio. and are using La their Biblia good dice, works cuidado and con their eso. self. Cuidado con eso. Toda esta gente está bajo maldición. Their efforts, they are Tú under dices, a qué curse. cosa tan rara, ¿no? And you say, isn't this strange? No, lo que pasa es que la Biblia es muy clara But the Bible is very y nos da clear diagnósticos claros and tells us very para que no clearly perdamos el tiempo, no enfermemos más o incluso no muramos. that we may not die, that we may not. ¿A ti te gustaría ir al médico y que tú tengas un cáncer grave y que el médico te diga, no, es un constipado, tómate un gelocatil? Imagine you have cancer and the doctor ¿Qué? says, just take this ¿Qué soft diagnóstico es medicine. ese, por It's favor? nothing, it's just a cough. Hombre, a bote pronto ese diagnóstico a mí me agrada. And Porque at dices, first you like the diagnosis because you No say, tengo nada grave. I don't have gracias a anything Dios, that is serious. Un gelocatil lo soluciono. Ese es un diagnóstico erróneo. But that's a wrong diagnosis. La raza tiene el cáncer del pecado. And our race has the cancer Y en lugar de of darles el sin. diagnóstico correcto, cree en el Señor Jesucristo, And- solo en Él, solo en su sacrificio, solo en su sangre, y serás salvo. And the only way of being free is to believe in the Lord Jesus, En on lugar de His dictar sacrifice este and His blood. medicamento, te dicen, no, hombre, pórtate un poco mejor. And they say, no, but behave better.
Este tipo de personas, These type of people, tanto los que lo enseñan como los que los practican, those who teach it, those who practice this, la palabra de Dios dice que están bajo maldición. the word of God say that they are under a curse. Creo que nos da tiempo a meter esto y terminar. Decíamos antes que donde no hay ley, Previously we said that where there is no law, no hay transgresión. there is no transgression. ¿Es cierto eso se entiende bien? Pero donde no hay transgresión, But where there is no transgression, no hay remisión. there is no remission. ¿Remisión de qué? Remission of? Si no hay ninguna transgresión, Well, if there's no transgression, ¿de qué why necesitamos ser would redimidos? we ever need ¿Sí o to no? be redeemed? La ley ayuda en ese So sentido. the law Porque helps la ley us demuestra que sí que hay transgresión. because the law puts into, Y cuando hay brings into the transgresión nos light damos that cuenta there que is a necesitamos transgression. remisión. And when you know that there is a transgression, you know that you need No remission. por la ley, como ya hemos visto, sino por la So, sangre de Cristo. It's not by the Y law, but by cuando the blood tenemos of Christ. remisión, And when we have remission, Tenemos salvación. we have salvation. Los hombres libres de Cristo. The free men of Christ. Dice en la Biblia que cuando abundó el pecado, que The Bible says that when sin que es la abounded, labor de la gracia, que el pecado abunde. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. grace overbounded. Esta es la otra cara. Hemos hablado mucho de la ley, su misión, su efecto, pero la palabra de Dios dice que cuando abundó el pecado, cuando la ley consiguió sacar todo el pecado a la luz, You see, when ahí parece que the law brought colabora everything a to que light, estemos aún más perdidos que nunca. Y es and verdad, it seemed to us that we are even more Pero lost than ahí we were viene before. But then la gracia de Dios que grace comes sobreabunda, that overbounds. que es mucho más It abundante is much more abundant que ese pecado. than that sin. La Biblia dice ahí en Isaías que Él In Isaiah, fue herido por nuestras we rebeliones have read that he was hurt y by molido our por nuestros transgression. pecados. Bendito He sea el was nombre del Señor. grounded by our sins. Esta es la gracia de Dios And that is the grace of en God Cristo Jesús. in Christ Jesus. Este es el Evangelio. This is the gospel. No hay otro There Evangelio, is no other sino que hay gospel. alguos que os perturban Only that some y are quieren trying to confuse pervertir el you Evangelio de Cristo. and are trying to pervert the Pero si gospel alguno of os Christ. predica un Evangelio diferente a este, sea maldito. But if anyone preaches Me da igual si es un different ángel gospel, del may he cielo. be Cualquiera que predique un cursed. Evangelio distinto al de la gracia de Dios en Cristo sea anyone maldito. that preaches a different gospel should be cursed. El Evangelio es este. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jesús nos ha librado de la Jesus maldición de la has ley. freed us from the curse of the law. Aquí el versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas lo dice bien Galatians claro. 3:10. Escrito está, maldito todo aquel que es colgado, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No encuentro esta parte donde dice que Cristo, sí, el 13, 3:13, Cristo Verse 13. nos redimió de la maldición de la ley. Christ Hecho redeemed us from the maldición curse of por the nosotros. law, Fue hecho maldición por nosotros. becoming a curse for us, Herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. hurt by our Alcanzamos rebellion, grounded by our La remisión de los sins. pecados y la salvación We por find gracia. remission Por gracia. by grace, Y únicamente por and gracia. only by grace. Dios bendiga a todos los pastores que están predicando el Evangelio. Now God bless the pastors that are preaching the Dios gospel, bendiga sus corazones, their hearts, que muchos lo necesitamos bien, bien, and bien. many of us need this so much. Pero no estamos aquí jugando a amiguismos. But we're not trying to be friends with Y que everybody. por el hecho de que estemos todos detrás de un rótulo que dice Iglesia Evangélica ya todo vale. And it's not No that vale. because we all are under No the vale. name of evangelical, Yo it is all good. It's not true. amo a mi pastor. I love my Porque aún pastor con toda aquella enseñanza en cuanto a la ley que me la tuve que sacar de encima, because even though he taught a me the fuerza de law muchos and I had años, to be free of él that, se metió en mi barrio, he came to my neighborhood,
llenándose de barro hasta los tobillos And he got dirty in my para neighborhood. hablarme del Señor And he spoke Jesucristo. to me about the Lord Jesus Christ. Pero amigo mío, no puedo But dejar que el amiguismo venza a la palabra de Dios. the Word of God La prevails. palabra de Dios dice claramente And the que Word of God cualquiera que says predique un evangelio diferente, That anyone that preaches a different gospel, y aunque sea un ángel del cielo el que even lo if it's hace, an que angel of sea heaven, anatema. he is cursed. La gracia es lo único Grace is the only que hace al thing hombre y a la mujer un ser noble. that makes man and woman to be noble. Me comentaba un hermano el otro día, allí nuestro pastor y tal no quería hablarnos sobre la gracia porque pensaba que de esa manera íbamos a hacer cada uno lo que nos diese la gana. That pastors many times don't speak about grace because they think that then people will Y do whatever they trataba want. de sujetarnos dentro del corral con el látigo de la ley. And they would try to have us all tied under the law. Esas personas Well, those people son esclavas are slaves. y Dios no quiere God esclavos. doesn't want slaves. Dios quiere los hombres libres de God Cristo. wants the free men of Christ. La ley, The perdón, law, perdón. sorry, la gracia grace para los que creen en Cristo for no es those who una believe in carta blanca Christ para vivir como les da la gana. is not licensed to do whatever you want. La gracia te hace noble, Grace te lo makes you to be aseguro. noble. La gracia te vuelve una persona You become noble noble, when you receive que grace. sirve a Dios no por miedo al You látigo serve de la God ley, not because sino you're porque quiere, but de because plena you want voluntad, to, porque lo ama, bendito because you sea el love nombre del God. Señor. ¿Te imaginas que tuviesen que estar detrás de ti con un látigo para que no abandones a tu mujer? ¿Pero qué clase de amor es este? Imagine somebody has to force you to love your wife. What love would that be? No, Señor. No hay otro evangelio que el evangelio de la gracia. There is no other gospel but the La gospel of bendita grace. gracia de Dios en Cristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad The law was given vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. by Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. ¿Cómo dicen estos pastores? No, es que si les soltamos van a andar como cabras por el monte These viviendo como pastors los say, de la... yeah, but if we ¿Cómo? teach Pero them no has grace, entendido they will nada. do whatever they want. Pues And no has they entendido haven't nada. understood grace then. La Biblia dice The Bible says que el amor de Dios that the love of ha God sido derramado en nuestros has been corazones poured into our por el hearts Espíritu Santo. through the Holy Spirit que or nos fue by the dado. Holy Spirit. ¿Qué amor dice la Biblia que What ha sido love- derramado en nuestros corazones? What love has been poured into us? El amor de Dios. The love of God. El amor del hombre es distinto The love of man is y different. da de sí lo que da de sí. And Pero it has el its amor de Dios limitations. es otra But the cosa. love of God is Y ese different. amor es el que ha sido derramado And that love en has el been poured corazón de los into creyentes en el Evangelio de la the gracia. heart of believers through grace. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, If the love of God has ¿por been qué poured into tienen our estas hearts, personas miedo Why de would que people- volvamos a vivir no sé de qué pastors extraña be manera? afraid of preaching El amor preaching de Dios. grace? The Me love of tomo 3 God. minutos porque hemos ido así un poco esta mañana. Espero que a nadie se le achicharre el pollo en el horno. Y leemos en Primera de Corintios, ya con esto Let's read in terminamos. 1 Corinthians Hablamos del amor de Dios. Primera de Corintios, capítulo 13. 1 Corinthians 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero si tengo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese, bueno, aquí vienen ahora los filántropos que están dispuestos a todo menos a confiar única y exclusivamente en la sangre de Cristo. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Cuántos incautos dirían aquí, oh santo varón? Y no tengo amor, de nada me sirve. Luego dice el versículo 4, describiendo un poco lo que es el amor de Dios. Y yo digo, Dios santo, qué distinto es tu amor del mío.
Gracias porque viniste con el tuyo y echa fuera el mío. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Estos son los hombres libres de Cristo, los hombres y mujeres que viven en la gracia, aquellos que han recibido el amor de Dios en sus corazones. Estos son los que experimentan y viven estas cosas. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Mi amor sí que busca lo mío. Mi amor sí que se irrita. Pero el amor de Dios, traído por el Espíritu Santo, ¡buah, Dios santo! ¡Qué transformación maravillosa! No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Siempre que leo este versículo recuerdo otra versión que dice: el amor no tiene fecha de caducidad. Love never fails or love never expires. Esto es lo que produce And en this los love is corazones de what- los hombres y de las mujeres What God produces in the hearts of men and el women. evangelio de la What the gracia. gospel of grace El evangelio produces. que no merece ese nombre, The other gospel de that las is not a obras, gospel, the gospel of las works, obras o de la ley, lo único que produce es orgullo. only produces pride. Sí que lo habéis visto. Have you Yo lo seen he it? visto. You've seen it. Sí, sí, orgullosos. Pride, Machacando proud a la people. congregación con mandamientos Beating que up ellos ni the con un congregation with dedito quieren tocar, commandments. pero cargan los hombros de los hombres. Bien. Orgullo, prepotencia. Luego por detrás, pues bueno, enciendes la luz y hay todo tipo de bichos: envidia, maledicencia, contiendas, iras. And there's all Ahora, types eso of sí. envy and arguments. A la hora de venir a la iglesia, una apariencia de esto no va a But when ninguna you come to church, it's just appearances. Mi And that's madre not tenía no good. un escobón que se fabricaba ella para barrer el patio. ¡Buah, maravilloso! Todo esto hay que barrerlo fuera. And we have to sweep that away. Nuestra justicia es Cristo. Our righteousness is Christ. Cuando nuestra justicia es Cristo y solo Cristo, When our righteousness is Christ and only Christ, el Espíritu Santo bautiza the eso. Holy Spirit baptizes llena del amor de that, Dios. and He fills us Y with the love of funcionamos. God, and we Y work, and we funcionamos. do well. Todos queremos llegar al mismo sitio, We all want to reach pero the el same camino place, solo es uno. but there's only one path. Y no es el de la ley, no es el and de it's las not the obras, pa- es the el de way- la the fe, es path el de la of gracia. the works. It's the path of El faith. fruto del Espíritu The es fruit of amor, the Spirit is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, goodness, bondad, fe, mansedumbre y Faith. templanza. Y luego dice Pablo: contra sound estas mind cosas and- no hay ley, porque there is no estas law cosas superan against con these creces la ley. because these things are Nos han sido superior dadas to por the medio law. del Espíritu Santo. No hay Given otra to us forma through de the Holy conseguirlas. Dios sea la gloria por todas las cosas. Últimamente tengo, creo que lo habréis notado, como un celo por implantar lo que es el Evangelio, porque oigo tanta tontería y no me retracto ni una palabra. Tanta tontería en la iglesia I de feel Dios. this need to preach the gospel because I hear so many things that are not the gospel. Tengo celo por el Evangelio del I'm, Señor. I'm jealous or El libro de Hebreos dice acerca de Jesús: el celo de tu casa me consume. the word of God. I'm consumed by it. Tengo celo también por los míos. Tengo I'm celo full of zeal por mi esposa, por mis for hijos, my- por vosotros. My Tengo celo family, también. I'm full of zeal Y ese celo for, me lleva for you. a exponer lo mejor que puedo lo que es el Evangelio de And that's why I Jesucristo. try to Porque fuera de ahí preach you solo the hay gospel of maldición. Christ, because there's El only que depende de otra cosa está condemnation bajo against maldición, that. hermano mío. Escápate para siempre So de ahí. flee from condemnation. El otro día me decía la hermana en la reunión de oración que su pastor siempre decía: no hay nada bueno en mí no hay nada, no me vengáis My contándome. sister said that Es her verdad, pastor said, "There's es nothing good verdad, in me. es Don't look cierto. at me." Un hombre con mucha claridad, sí señor. Nada hay bueno en nosotros Nothing good in como de us. nosotros mismos. Nothing that we have produced ourselves.
Pero tenemos mucho bueno, but we have a lot of good porque Dios lo ha vertido because en the nuestros Lord has put corazones. it in us. Cantábamos nosotros de recién convertidos un coro que decía, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. There's a song that we ¿Sí? used to sing that every good thing I have received from Entonces, ¿la God. gloria de quién es? So the glory is of whom? De Dios. It's of God. Termino, mira, no quiero marchar sin decir que comentaba Dani al principio de las necesidades que algunos podemos tener. Now, Danny was talking about the needs that some of us can Y de have, lo larga que se hace para algunos de nosotros la respuesta de Dios. and that how long it takes for some of Yo us te to digo receive y the me answer. juego en ello la vida sabiendo que no la voy a perder. And I'm telling you, and Te digo como palabra del Señor, it is the word que of si tú God desechas toda justicia that if propia you y no reject demandas nada de Dios self-righteousness como si te correspondiese algo, como si Él and te never debiese think algo, that He owes you something, sino que tu justicia es but that your Cristo. righteousness is Christ, Dios te va a bendecir. God is going Te to bless you. bendecirá. God will bless you. Echa fuera toda duda, manda al diablo a la calle. Dios te va a bendecir. Reject the doubt because Dios God te will concederá bless you. las peticiones de tu corazón. God will give you the Y petitions of aún your mucho más heart abundantemente de lo que tú puedas pedir o desear. and much more Por abundant el than amor you de ever Jesucristo, think toma or esto como desire. palabra de Dios. This Dios is te the word of God. bendecirá. God wants to bless Tan you. solamente tú cuida Just be careful de ofrecer el sacrificio de Abel. and offer the sacrifice of Abel En el nombre del Señor. in the name of God. Vamos a ponernos en Let pie. us